Y ahora, hermanos, es el momento de recibir la palabra de Dios. Y yo me quedé meditando en el mensaje del jueves e hice referencia a eso también el sábado. Y recuerdo que mi madre hasta me dijo en la hora del almuerzo: pero cuidado si es por malo que tú lo estás diciendo, porque yo lo que quise fue decir esto y aquello. Y yo no, para nada. Porque yo bromeé tanto el jueves en la noche como el sábado en el ayuno, de que ella habló de vivir por fe y para fe, y que si ella hubiera compartido esa enseñanza el mismo día que yo di la promesa, quizás muchos se sentirían como, bueno, ¿será que yo quiero esta promesa para mí o no? Porque ella hablaba de cómo muchos de los grandes hombres de la Biblia, que en hebreo se conocen como los héroes de la fe, vivieron y murieron por su fe. Hablamos incluso de que algunos fueron aserrados, que otros murieron sin ver las promesas que Dios les había dado, pero que todavía hoy en día, sus obras permanecen, ¿verdad? O sea que realmente el Señor premió esa fe y ellos alcanzaron el propósito que tenían. Y parece que meditando en todo eso y el vivir por fe y para fe que ella habló el jueves, el Señor me dio este mensaje que espero que, aunque sencillo, hable a tu vida de una manera especial. Y es que el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. No se trata de si es difícil vivir por fe y para fe, si va a requerir de nosotros llegar a ser mártires quizás, se trata de que para nosotros no hay otra cosa. Para nosotros el vivir es Cristo. Y como decía, Dios nos ha venido hablando acerca de vivir por fe y para fe. Y fue así como me llegó a la memoria este pasaje en Filipenses, que voy a estar basando el mensaje en el capítulo 1 de Filipenses. Ahorita les voy a dar los versos, porque quiero primero darles como un contexto, decir que esta carta Pablo la escribió desde sus prisiones. Es decir, que estando en prisión, en vez de salir de su interior queja, lo que se nota es una profunda convicción, una profunda fe de que Dios podía y obraría a su favor. Pero que sobre todas las cosas, aún esto no sucediese, Pablo mostraba con su fe de que lo más importante para él no era ni siquiera que Dios lo librara de sus prisiones, sino que lo más importante para él es dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. En simples palabras, dar a conocer a Cristo y que Cristo fuere conocido por todos. Wow, y eso me hace reflexionar en qué es lo más importante para nosotros, porque nosotros nos acercamos muchas veces al Señor buscando los panes y los peces. Y si Dios nos da los panes y nos da los peces, damos gloria a Dios y somos los más evangélicos del mundo. De verdad, no hay una gente más evangélica que aquel que ha recibido de Dios un milagro de panes y peces. Pero qué pena que cuando somos pasados por un proceso o vienen los padecimientos, que hoy vamos a ver que son parte de la vida del Evangelio, del vivir por fe y para fe, conlleva también padecimientos, iglesia. Yo no voy a predicar un evangelio diferente. Tienes que estar dispuesto y ser valiente a vivir por fe y para fe. Pero qué pena que a veces cuando vienen los padecimientos, entonces no somos tan evangélicos. Y lo que fluye de nuestro interior es amargura y queja. Y la Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y aguas amargas. Entonces, hermanos, tenemos que revisarnos. Parece que nunca esa fuente fue dulce. Ay, ay, ay. Que hoy pase un milagro como en Mara, ¿verdad?
Miren, yo les voy a parafrasear lo que más o menos en el capítulo 1, antes de llegar al verso central, Pablo expresa acerca de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en los versos del 12 al 18, una vez más del capítulo 1 de Filipenses, como digo, no lo voy a leer, pero haciendo referencia a ellos, Pablo hace un ejercicio que es tan distante de lo que tú y yo acostumbramos a hacer. Ay, perdón, no puedo hablar por ustedes. No quiero generalizar, lo voy a personalizar. Dista mucho de lo que yo suelo hacer. Él toma todas las circunstancias que le están rodeando, cosas que parecieran que son motivo y excusa suficiente para quejarse amargamente, y busca la manera de mirar estos padecimientos a través de los ojos del Señor y tratar de identificar cómo Dios usará todos estos padecimientos para su propósito eterno, para la gloria de su nombre. Por ejemplo, les dije que Pablo estaba en prisión, que estaba preso. Pues Pablo celebra esto. Usted se imagina, ay, qué bueno, estoy preso. Lo celebra porque dice que su prisión ha servido de testimonio a muchos y que por su prisión muchos cristianos estaban dispuestos a emularlo. Si Pablo cayó preso por su fe, yo también voy a predicar aunque yo caiga preso. Y a predicar el evangelio con mayor fervor. Y yo quiero que vayamos inmediatamente examinándonos y preguntándonos, ¿cuántas veces en medio de los padecimientos nosotros buscamos identificar cuál es el propósito de Dios en esa situación? No preguntar el por qué, sino el para qué. Pero ¿saben? Eso no era todo. Estar preso no era todo el problema de Pablo, sino que Pablo lo encontramos en estos versos 12 al 18, celebrando también que habían problemas internos dentro de la iglesia. ¿Qué? No, eso no pasaba. Esa es la iglesia primitiva. Ahí no habían problemas internos. Bueno, como dije que no lo voy a leer, usted puede leerlo después, pero Pablo explica en esos versos que habían personas que a raíz de sus prisiones estaban predicando el evangelio por las razones equivocadas. Unos por envidia, otros en competencia, otros quizás dirían, bueno, Pablo está fuera del juego, ahora es el momento mío de brillar. Eso no pasa en iglesias como estas. Sin embargo, Pablo decía que se gozaba por eso. ¿Cómo así? Se gozaba porque dice que no importa si fuera por pretexto o por verdad, esos estaban predicando a Cristo. Y que Cristo fuera conocido era el propósito de vida de Pablo. Miren qué manera de ver el padecimiento. Si fuera yo dijera, tú ves porque en esta iglesia, ¿qué yo hago aquí? Si son uno desalmado, mira, me ven caer y en vez de levantarme lo que quieren es acabarme para coger mi puesto. Y Pablo dice, si la oportunidad quizá de que yo no estoy, los está motivando, aunque sea por las razones incorrectas, a predicar a Cristo, estoy cumpliendo mi propósito. Por mí ellos están predicando a Cristo. ¡Wow!
De verdad que cuando leo esto, soy confrontado y me pregunto, ¿cómo podía el apóstol Pablo mantener esta cosmovisión de su vida y de su misión a pesar del padecimiento? ¿Cómo podría yo? ¿Cómo podrías tú, a pesar de tu circunstancia y del padecimiento, mantener esta cosmovisión tanto de vida como de misión? Y eso es lo que quiero enfocarme en esta mañana, porque te quiero dar 4 razones por las que Pablo era capaz de mantener esa cosmovisión y que yo sé que nos interesa a cada uno de nosotros. Y las mismas la vamos a encontrar a partir del verso 19. Voy a leer primeramente los versos 19 al 26. Una vez más, capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Y dice la palabra de Dios: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Miren, a algunos no les gusta leer eso. Ponme ese verso de nuevo. Y es el único que voy a pedir que lo leamos al unísono, para que su alma lo interiorice. Vamos conmigo al contar 3. 1, 2 y 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Verso 23. 22, perdón, sí. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ese es mi propósito. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Espérate, vamos a ver qué fue lo que dijo Pablo aquí. Detengámonos, porque mucha gente, cuando yo estoy leyendo eso, va leyendo conmigo y ahí se calla. Yo no sé si ustedes han visto un meme que anda por ahí de unas hermanas que están cantando que yo quiero ir a la patria celestial, que sé yo qué, y una dice, hoy mismo, que sé yo qué, y otra dice, no, hoy no. Dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Cuántos tienen deseo de estar con Cristo? Lo cual, Pastor Jorge Davis, es muchísimo mejor. Verso siguiente: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Alabado sea el Señor. Ahorita voy a seguir leyendo, pero déjame dejarlo hasta ahí para decir los primeros 2 puntos que quiero compartir contigo en esta mañana. 4 razones por las que Pablo podía mantener esa cosmovisión a pesar del padecimiento. Número 1, porque poseía una fe inquebrantable. Pablo estaba seguro, en estos versos que leímos, de que con la oración de la iglesia y con la manifestación del Espíritu Santo, su liberación sería un hecho. No dio lugar a dudas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos que cuando oramos como pueblo
y con el Espíritu Santo de nuestro lado, lo que pedimos conforme al propósito de Dios será hecho. Él podía hablar de ellos sin vergüenza, sabiendo que Dios es fiel y que Dios cumpliría lo prometido. Pero yo quiero entonces confrontarte y preguntarte, no Pablo, no, tú, ¿tienes una fe inquebrantable de esta manera? ¿Tienes esa certeza de que si pedimos cualquier cosa al Padre en el nombre de Cristo, Él nos la da? ¿Tienes una fe inquebrantable en el Dios al que le sirves? Pablo podía mantener su cosmovisión a pesar de los padecimientos porque poseía, en primer lugar, una fe inquebrantable. En segundo lugar, porque él estaba convencido de que el propósito de su vida era magnificar a Cristo. Él estaba confiado en que Dios se glorificaría en él, sea que él viviera o que él muriere. De allí el título de que vivir es Cristo. Por eso él podía decirlo claramente: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo vivía tanto que que mostraba en el sentir de su corazón cuando dice: es que si tú me pones a escoger ahora mismo entre vivir y morir, es una decisión muy difícil que me pone en estrecho. Hermano, yo de verdad me gustaría, hoy es domingo de Santa Cena, tenemos menos tiempo, pero de verdad que en un domingo normal, yo predicando este mensaje, yo quisiera llamar a alguno de ustedes y hacer una encuesta. Ahora estamos en época de encuesta y todas las encuestas dan diferente. A veces yo pienso que vivimos en un país de ¿cómo se llaman los muchachos estos ahora? De los superhéroes, de multiversos. Sí, porque si la encuesta la paga el PLD, sale Abel arriba. Si la paga el PRM, Luis, no hay ni que hacer elecciones. Y si la paga la Fuerza del Pueblo, ya ustedes saben que vuelve el líder. Entonces yo digo, pero es que es un multiverso y se abrió un portal y ¿cuál es la realidad? Bueno, pues yo hiciera una encuesta ahora y lo pusiera con una sola pregunta. ¿Qué usted elige ahora mismo, vivir o morir? Imagínense, Elías que se casa esta semana. Pero saben, ustedes todos se están riendo, parece que todos ustedes saben claramente cuál es su decisión, pero Pablo dice: ay, 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 qué difícil me la has puesto, porque por un lado yo quisiera, es lo que más deseo, irme, partir y estar con Cristo. Miren, y eso sin duda es lo que es muchísimo mejor para mí. Y dice, pero si me quedo vivo, puedo seguir dándole gloria aquí y ganando a más para Él. ¡Qué difícil me la han puesto! ¿Saben? Pablo estaba tan enfocado en el propósito que Dios había puesto en su vida que incluso estaba seguro lo que iba a pasar. Cuando se encontró en ese estrecho, ¿de qué será? Porque yo lo que quiero es esto, pero entonces aquello dice: no, ya yo sé, voy a permanecer en medio de ustedes, no me voy a ir, porque todavía no he terminado, no he cumplido el propósito de Dios en mi vida. Hermanos, miren, he tratado de este punto compartirlo de una forma tan jocosa,
porque quiero confrontarte con una verdad y no quiero que te molestes conmigo. Ya te reíste, pero tantas veces nosotros vivimos esta vida como que lo mejor que nos puede pasar es lo mismo que les pasa a los que están allí afuera sin fe. Como que las metas y propósitos de nosotros, la razón de nuestra existencia, es la misma que tienen aquellos que no conocen al Señor. Vivimos como que nos interesa más los asuntos de la tierra que los asuntos que trascienden. Y le decimos a Dios, sí, yo voy a servirte y yo voy a hacer tu obra y voy a predicar, pero dame esto primero. Resuélveme esto, que es lo que me importa. Cuando la Biblia dice que las cosas que se ven son perecederas, mas las cosas que no se ven son eternas. Quiera el Señor que lo único que nos haga dudar a ti y a mí de pensar si es lo mejor para nosotros morir e ir a Cristo, sea pensar que todavía no hemos completado la tarea que Él nos ha dado en esta tierra de los vivientes, que no hemos compartido lo suficiente las buenas nuevas de salvación y el Evangelio que salva, que sana y que transforma. Quiero leer los versos 27 al 30 para los últimos 2 puntos. El primero, Pablo poseía una fe inquebrantable. El segundo, el propósito de su vida era magnificar a Cristo. Los versos 27 al 30 dicen lo siguiente: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La tercera razón por la que Pablo podía mantener su cosmovisión en medio de los padecimientos era porque él vivía como es digno del Evangelio de Cristo. Y no solamente que él vivía, sino que demandaba esto de aquellos que recibían el mensaje que él compartía. Él no suavizaba el mensaje para que se le llenara la iglesia. Pablo se paraba delante de ellos y le decía: solamente que os comportéis como es digno. Esto no se trata de reglas o de dogmas. Ahora tienes que comportarte como es digno de uno que ha escuchado las buenas nuevas de salvación. ¿Y en qué consiste eso? Pastor, ¿qué es eso? Consiste en permanecer firmes en un mismo espíritu, combatiendo por la fe del Evangelio. No te rindas, no cedas, cree solamente. Este mundo día tras día, nos va a estar dando invitaciones para fallar. Y te lo presenta de una manera: mira, tu declaración es de impuestos, pero si tú pones que tú vendiste tanto y que hiciste tanto, es una mentirita, pero no vas a pagar tanto. Mira, no le digas a nadie de este plan que tienes y serrucha el palo por atrás todo el que pueda, sálvate tú. Y así, todos los días una invitación. Te digo, no te rindas, no cedas, cree solamente, mantente luchando por la fe en unidad de espíritu junto a tus hermanos. Y número 4,
Este es el punto que más le va a gustar a la iglesia. Pablo entendió que el padecimiento es parte del llamado. Yo sabía que el amén iba a ser uno nada más. Por eso dije que este era el punto que más le iba a gustar a la iglesia. Pero está bien, gracias hermana por acompañarme. Muchas gracias por ese amén. Pero lo voy a repetir por misericordia. ¿Qué usted cree? ¿Usted qué me dice? Lo repito para darle oportunidad que alguien más se nos una, a usted y a mí. Pablo entendió que el padecimiento es parte del llamado. Veía el padecer por Cristo. Miren la palabra que él utilizó, la leímos. Pablo veía el padecer por Cristo como una oportunidad, como una concesión. Oye lo que está diciendo Pablo. Dios es tan bueno que nos ha concedido el padecer por Cristo. Wow. ¿Cuántos están luchando con circunstancias? ¿Cuántos están luchando con una situación desagradable en su empresa, en su espacio laboral? ¿Cuántos están luchando con un diagnóstico? ¿Cuántos están luchando con situaciones familiares? ¿Cuántos están luchando con deuda? ¿O cuántos no tienen deuda pero están luchando con la olla? Ahora mira cómo Pablo dice, se me ha concedido el privilegio de pasar este proceso y tengo que sentirme honrado. Yo he sido escogido por Dios para pasar y atravesar este proceso, porque de alguna manera el Señor se va a glorificar y yo exhibiré su victoria en mi vida. Pablo reconocía que era un privilegio padecer por Cristo, porque la palabra dice que ciertamente aquí padecemos por Él, pero que si padecemos por Él, de igual manera resucitaremos por Él. Y así como el enemigo pensó que había vencido a Cristo al verlo expirar en la cruz, al ver la tumba vacía, se exclama y se pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Así que a ese proceso, a ese padecimiento, llegará el día, porque todavía no ha pasado, ese tercer día donde te levantarás y dirás: ¿dónde está, padecimiento, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? El Señor ha sorbido esto y ha mostrado su poder en mi vida. Y me presentaré delante de Él victoriosos. Y yo quiero que te pongas sobre tus pies, porque quiero resumir en un párrafo todo este mensaje. Quiero que se quede grabado en tu corazón. Y quiero hablarte a ti. Hoy, escúcheme, en una frase voy a resumir el mensaje. Por eso quiero hablarte a ti que estás pasando una situación. El que no tiene ningún padecimiento, guarde esto para cuando llegue. No, porque la vida yo lo he mostrado. Gloria a Dios, si ahora mismo todo está nice. Pero a ti que estás pasando, luchando con diferentes situaciones, no voy a repetir todas las áreas que dije ahorita. Aprendamos a enfocarnos en glorificar a Cristo en medio de los padecimientos. Mantengamos una fe firme. Vivamos de manera digna sin rendirnos, entendiendo que el padecimiento también es parte de nuestro llamado, pero que al final solo quedará el gozo
de la victoria. ¿Lo puedo repetir? ¿Me dan ese privilegio? A ti que estás luchando con situaciones, aprendamos a enfocarnos en glorificar a Cristo en medio de los procesos. Mantengamos una fe firme. Vivamos de manera digna sin rendirnos, entendiendo que el padecimiento también es parte de nuestro llamado, pero que al final solo quedará el gozo de la victoria.